Victorio Pirillo, ¿cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Russo? Buenas tardes, ¿cómo le va? A ver, ¿Cómo anda? Acá estamos, yo enloquecido con el celular porque te dice que el viernes anuncia la dolarización Milei. La pregunta es, ¿lo puede hacer? En este país todo es posible, pero los números económicos indican todo lo contrario. La situación económica indica todo lo contrario. Sí. No lo veo, y aparte los grandes economistas nacionales e internacionales dicen que en este momento sería una aspiración de cumplimiento imposible. No lo veo, la verdad. No lo veo. Sí veo que va a ser duro, que va a seguir con esta temática de enfrentar, porque cuando los gobiernos no tienen respuestas morales, no tienen respuestas éticas, ni tienen respuestas económicas que satisfagan en sí o lleven a la sociedad hacia un bienestar general, entonces la alternativa para seguir sosteniéndose es el conflicto perpetuo. Y este conflicto perpetuo se viene manifestando y creciendo con tácticas que no son improvisadas. Uh-huh. Por ejemplo, hace día podemos dilucidar una que la gente lo va a entender. Cuando la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, hizo público su documento de 35 páginas, al unísono salió un escándalo provocado, inducido con la ley de depósito, según ellos, que fue lo que tapó el documento de Cristina. O sea, una estrategia pensada, distractoria, para focalizar la atención en este escandalete de ribetes amarillos, y no en la discusión de un documento que podría haber sido rechazado o aceptado, pero en realidad pasó desapercibido, a excepción por lo menos en el sector de la política, pero el común de la gente ni sabe que dice ese documento, ni se enteró jamás que existió. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno apela sistemáticamente a estas confrontaciones y estas radicalizaciones de las expresiones con el fin de llegar a algo que a ellos les es lo más preciado, que es el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para hacer los ajustes que se hacen y para ver en qué momento liquidan los ojeros, cómo pueden aprovecharse del mercado para hacerse de más dólares, y si en un plazo de 60 días pueden demostrar que algo mejor han hecho los deberes que otros, un empréstito de entre 15 y 20 mil millones, con lo cual allí de una reserva de casi 50 mil millones de dólares, entonces ahí recién podríamos estar hablando sobre la factibilidad de dolarizar o no dolarizar, pero siempre con la anuencia de quien es el dueño de los dólares, que es Estados Unidos. En realidad la Reserva Federal Norteamericana es privada, ¿no? No, eso está bien, pero estamos hablando de un Estado que considera la moneda de ellos como soberana, y no creo que permitan que todo el mundo apele a ciertas prácticas que lo único que hacen es debilitar o poner más aún de lo que está cuestionado el dólar en el mundo hoy. Ahora, pero desde que asumió Milei, creo que serán 80 días, no tenemos un solo día tranquilo. ¿Te imaginas? Bueno, 4 años. Se lo he dicho recién, o sea, hay algo que no se lo puede negar. Ha hecho trabajar a la justicia, ha hecho trabajar a la Cámara de Senadores y Diputados, la que el año pasado, dicho por ellos mismos, solamente se convocó o funcionó en 4 sesiones. Es decir, ha logrado cosas que a la ciudadanía le gustan, sin ningún resultado positivo para ella, ¿no? Para la ciudadanía ni para el país, porque lo cierto es que se ha hecho como eje central de una cuestión de vida a un DNU que ya de entrada modificaba 360 leyes, que ya no era un decreto de necesidad de urgencia, sino era la forma sistemática de cambiarle un modo de vida a toda una sociedad que merecía y ameritaba que se fuera discutida como una ley y a través del Congreso y no a través de un decreto, digamos, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones vienen funcionando. A lo cierto que ya estamos en marzo, sin ninguna novedad económica profunda para la gente, más que ajustes, y para el otro sector que sigue yendo para un lado y para el otro y corriendo detrás de las medidas o las estrategias estas distractorias que del Poder Central se manejan. Conseguiste un aumento del 80% sobre el básico hasta mayo, quiere decir que en mayo vas a hablar de vuelta de paritarias. Sí, así lo contempla la cláusula que hemos firmado. En principio fue un tanto complejo porque este show de festival de bonos a que están apelando muchos, yo no soy proclive a los bonos, primero porque no les llegan, en el caso nuestro, los jubilados
cobran sus aumentos conforme a las paritarias que localmente se acuerdan. A eso así en toda la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios. Entonces me parece que no está bien apelar para salir del paso a un bono que es un pago, una remuneración en negro que no está sujeta a aportes previsionales y que desfinancia el IPS, nuestra caja, y que hace que el jubilado no perciba ningún centavo. Y segundo, para nosotros es muy importante entonces los aumentos estos que son todos en blanco, nada en negro y sin ningún bono. Y segundo, que en esta instancia, cuál es la de Vicente López, que es un municipio alineado con el gobierno nacional, quizá el 80% no resuelve nada, esa es la verdad, no es para hacer alarde de nada, porque los salarios son muy bajos y hoy casi todos los índices se destacan en que para no ser pobre en la Argentina se tendría que ganar entre 650 y 700 mil pesos, cosa que el 80% de la masa asalariada del país no lo percibe, con lo cual todos estos aumentos que se están publicando, en realidad sus trabajadores o los trabajadores siguen estando todos debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, también hemos firmado un acuerdo en donde hemos garantizado la fuente de empleo y no ha habido despidos, eso es una realidad. Se han hemos incrementado en un 180% el valor de las horas extras y una suerte de complementos más con una cláusula en el fondo que nos obliga a sentarnos en mayo para ya firmar definitivamente lo que va a ser el aumento salarial anual. Tengamos en cuenta que Vicente López es uno de los municipios económicamente más fuertes del GBA. Y la pregunta es, ¿se ha cortado algún servicio? ¿Se ha ajustado en demasía en Vicente López? Yo no tengo esos datos, pero como todas las administraciones públicas debe ser, sí, puede ser, pero, a ver, aquí es un municipio rico, pero cuesta mucho vivir, o sea, un alquiler de Vicente López es 3 veces más caro que el de San Martín, que es el distrito que linda con nosotros. La canasta alimentaria de aquí es 2 veces por lo menos más cara que en cualquier otra municipalidad. Podríamos hablar de que es más, pero en realidad estamos igual. No, pasa en muchos lugares. Tierra del Fuego también los sueldos son el doble, pero la canasta familiar también es el doble. Bueno, sos gremialista, obviamente debes tener... En una época tu referente era Saúl Ubaldini. Sí, fui detenido con él, ¿Ah, sí? En el 82. Esta vez no va a hacer lo mismo con Dan, me parece. Capaz que lo detiene a Dan. Por ahí va a ser más placentero. Bueno, no me gusta hablar. Yo aprendí algo de Perón. Las cosas malas las digo adentro y las cosas buenas las digo afuera. Es un tema que me reservo respecto al compañero Dar de decirle las cosas, pero internamente. A él y a un montón de compañeros que están en la CGT. No, pero la pregunta es así, la puedes contestar. ¿No crees que está haciendo poco o está dormida la CGT? No, yo no cargo tanto las tintas en la CGT, me preocupa más la CTA, que siempre se escuda detrás del accionar de la CGT, autodefiniéndose como combativa y tratando a la CGT de complaciente, burócrata, entreguista y lo que sea, pero realmente hasta aquí, la única que ha obtenido un resultado cierto, si lo gusta con poco efecto, pero las medidas cautelares logradas en la justicia la logró la CGT, no la logró ninguna otra central. Entonces, la CGT tiene una responsabilidad social mucho mayor que otras entidades. No se olvides que en el año, en la década de Alfonsín, cuando todos hablaban y empujaban a los paros y hablaban de propuesta, bueno, los 20 puntos famosos de Saúl Ubaldini, no sé si usted se acuerda, de la CGT de ese momento, fueron elaborados también por la izquierda que estuvo con la CGT en ese momento para elaborar la propuesta famosa de los 20 puntos. Y muchos partidos opositores, pero ¿qué pasa? A lo largo de la historia, cuando el conflicto se dirime y los años pasan, lo único que se toma de esa década es que la CGT hizo 13 paros salvajes, según ellos, para derrocar un gobierno, cosa que no fue así. En ese momento habíamos luchado todos para la vuelta a la democracia, no solamente un partido o un presidente. Y el hecho de haberme conquistado la democracia no inhabilitaba el hecho de hacer uso de un derecho constitucional como es el de peticionar a las autoridades, o un derecho constitucional, por ejemplo, de huelga, o un derecho constitucional como el de reclamar. Entonces, no entiendo por qué en esta temática siempre se la usa la CGT como ariete para buscar reformas o para plantear exigencias, pero después se despegan rápidamente a vestirse con guantes blancos, como hacen muchos, y acusar con el índice del dedo, acusador famoso, que las propuestas por ellas eran
eran golpistas y no eran reivindicativas ni buscaban la mejora del salario. Las propuestas de la Secretaría de la época de Alfonsín buscaban en cierta forma tratar de mejorar el salario de la gente que venía deprimido de una dictadura siniestra. En su accionar lo demuestra con todo lo que ha presentado y el reconocimiento que ha tenido por muchos sectores. Lo que pasa es que Jonathan Viale te dice que Alfonsín lo derrocó el peronismo, y Alfonsín fue derrocado al principio por el Fondo Monetario con Vital Zurruy, que era miembro del Fondo Monetario, y después por Mañet. Lo de Ubaldini era reivindicatorio, como decís vos. Yo estaba en JP para esos tiempos, hacíamos los suplementos del alfonsinato. A Alfonsín lo derroca Mañeto, no tenga duda. Alfonsín lo derroca primero su entorno. También. Porque era un entorno malo. Y el radicalismo, y parte del radicalismo, que se sintió, acuérdese que empezaron un gobierno del año 83 donde hablaban de 100 años de democracia. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, le faltaron 96. No, 100 años y 100 medidas, y de las 100 medidas cumplieron 3. Había un arquitecto para construir, un médico para curar y un arquitecto para construir, y no construyeron nada ni curaron a nadie. Entonces, también el radicalismo tiene que hacer su autocrítica, porque el hecho de que algún presidente haya sido honesto, pero sus decretos solamente nombraban fascinerosos, también es un hecho cuestionable, ¿no? Vittorio Pirino, como siempre, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Muy amable, gracias.